Muy bien, usted está acá viniendo porque sabe, hay una temática que se va a tratar. Vamos a hablar sobre consejería bíblica. Y yo sé, obviamente no es una temática que puede ser muy reconocida en muchos lugares, en muchos contextos, pero hay algunas cosas de ello que podemos conocer o que podemos dimensionar. Si yo le preguntase a usted, y asumo que no necesita tener automáticamente la respuesta ideal, ¿o no? Pero si yo le preguntase a usted qué es lo que usted sabe de consejería bíblica, qué es lo que usted conoce o qué es lo que viene a su mente cuando usted escucha el término consejería bíblica, ¿cuál sería su respuesta? ¿Usted levante su mano o yo indico con el dedo? No sé qué prefiere. Voy a indicar con el dedo. Ok, usted que está ahí. Sí, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas consejería bíblica? Ya. Pero basándose en los principios que salen en la Biblia. Ok. Otro principio, digamos, que normalmente se ocupa, la psicología, la situación, Ya. dirigirse sobre los pilares de la Biblia. Ya, principios prácticos establecidos en la palabra para ayudar en momentos específicos. Ya, perfecto. Déjame preguntar, hermano, ¿qué piensa cuando escucha el término consejería bíblica? Generalmente uno asocia la palabra consejería bíblica o el término Ujú. consejería bíblica que es para un trabajo pastoral. Ok, sí. Pero yo entiendo que uno sin querer está dando siempre consejería bíblica porque sus principios son bíblicos en una conversación con un colega, con un hermano, con un familiar. Ujú. Sin proponérselo, Ya. el Señor está usando lo que nosotros sabemos de la Biblia para darnos consejos. Ok, perfecto. Entonces, como en nuestras conversaciones estamos hablando con otros y compartiendo con otros de la verdad, eso es parte de lo que asumiríamos como consejería bíblica. Ok, ok, ok. Hermano, ahí atrás, Villarrica, ¿qué piensas cuando escuchas el término consejería bíblica? A mí se me viene a la mente es como el instrumento que Dios utiliza para el proceso de nuestra santificación. ¿Ya? 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 Cómo Dios nos va llevando a la imagen de Cristo a través de este instrumento que dirías sería específicamente la consejería bíblica. Bueno, le voy a preguntar a alguien más. Hermana Denise, tengo que preguntarte. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando escucha la palabra consejería bíblica? Ayudar a las personas, dándole consejos o principios basados en la palabra de Dios, ¿Ya? ayudándoles a pensar, reflexionar en lo que esté viviendo o que estén Ujú. ¿Ya? siempre. ¿Cómo abordar, siempre bíblico, una temática o un problema específico? Bueno, varias cosas que son necesarias de ser dichas con respecto a la consejería. Obviamente usted debe saber, hay un desconocimiento en términos generales de los detalles, de lo que implica. Esa es una de las razones por las cuales estamos compartiendo esto acá. Si le preguntásemos a un grupo de asistentes habituales a la iglesia, tal como he hecho ahora, obviamente podríamos escuchar diferentes respuestas y obviamente a veces mucho más amplias o mucho más diversas que las que hemos escuchado acá. Por un lado, habría algunas personas que dirían la consejería bíblica es aquel trabajo específico que los líderes de la iglesia deben hacer, aconsejando al rebaño de Dios. Es decir, hay una necesidad imperiosa de que los líderes hagan eso. Es algo que me excluye a mí como laico, diría algún miembro, no es algo que me corresponde hacer. Son los líderes los encargados y responsables de llevar adelante esa tarea. Y obviamente piensan que esto implica ayudar a personas con problemas puntuales y específicos. Por lo tanto, si este es el concepto que existe en una iglesia allá en particular, lo que va a suceder es que vamos a tener pastores colapsados en un sentido. ¿Por qué? Porque sabemos siempre hay necesidad de ayuda y obviamente una persona ayudando a una cantidad específica de personas no va a dar abasto si quiere hacerlo de manera correcta o eficaz. Es cierto, los pastores deben estar preparados y capacitados para esto, pero no es su labor específica, aunque muchos podrían entenderlo así. Si usted entiende así, obviamente es algo que queremos estar enseñando o animándole a considerar de manera correcta la luz de la Escritura. Otras personas, aún en el marco de la iglesia, asumen que la consejería bíblica es algo que debe ser realizado por expertos seculares. Esto es bien interesante. Es decir, muchos pastores, por ejemplo, lo que hacen es que derivan ciertos casos específicos de su iglesia a expertos seculares, personas allá que están capacitadas en el área secular para tratar problemáticas, como ellos asumen. Estamos hablando del área de la psicología, específicamente allá. Entonces, dicen, estos temas no son temas que debemos tratar acá, son temas que debe tratar alguien que ha preparado su capacitación en educación secular al respecto. Entonces, básicamente lo que asumen aquellas personas que piensan así es que la iglesia está diseñada para tratar asuntos valóricos,
pero todos aquellos temas que no son valóricos, aquellos temas que tienen que ver básicamente con temas mucho más complejos, con temas que tienen que ver con el carácter o el corazón, eso tiene que ser tratado por expertos seculares. Obviamente vamos a ver o aprender en este tiempo que eso es algo bien incorrecto, es algo que es impropio, no es propicio entender aquello. La psicología, usted sabe, surge en el 1900. Antes de eso no había psicología, cómo la gente trataba los problemas, que eran más allá de los valóricos. Obviamente la palabra del Señor era y ha sido y será siempre la herramienta propicia para tratar cualquier tema en la vida de la persona. Acompáñeme en su Biblia, por favor, pensando en este punto, a Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. La palabra del Señor dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y usted lee este pasaje y se da cuenta que la acusación que está haciendo acá Dios por medio del profeta Jeremías es terrible para el pueblo de Israel. Ellos habían negado la existencia de una fuente de agua viva e inagotable y perfecta, que en este caso era nuestro Dios, y lo que habían hecho es que habían reemplazado esa fuente de agua viva, eterna, perdurable, eficaz, por cisternas rotas. Habían establecido propios criterios para asumir su propia forma de llevar adelante la vida, tal como ellos la tenían dimensionada. Y obviamente habían alejado a Dios del lugar que le correspondía para ellos mismos hacer su propio sistema. Ahora, el punto es muy interesante, es que el sistema que ellos habían utilizado para reemplazar la fuente de agua viva era a través de cisternas que estaban rotas. Por lo tanto, no podías tener ni el mismo efecto, ni la misma cantidad, ni la misma pureza, ni la misma perdurabilidad que sabemos puede tener el hecho de asumir correctamente a Dios como la fuente correcta, perfecta y eficaz. Hermanos, muchas veces nosotros estamos en la misma lucha, en la misma práctica que el pueblo de Israel, asumiendo que una fuente o una cisterna rota puede ser mejor que el origen. Algo muy similar a esto es lo que leemos allá en Romanos, ¿recuerda? La gente, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios ni le dieron las gracias, sino que cambiaron la gloria de Dios en imagen de cuadrúpedos, de corruptibles, de hombres. En un sentido, esta lucha permanente del ser humano por tratar de sacar a Dios del lugar que le corresponde y ponerse a sí mismo en ese lugar, ha generado obviamente conflictos tremendos al punto de disminuir el rol, el valor, la importancia que Dios le da a la iglesia en áreas tan, pero tan fundamentales como esta, la asistencia y la ayuda en la resolución de conflictos. Por lo tanto, obviamente, este pensamiento de decir que, bueno, la iglesia solo debe tratar asuntos valóricos, puede enseñar en la iglesia que la mentira es mala, que decir malas palabras es malo, pero cuando hablamos de otras cosas, cuando hablamos de divorcio, cuando hablamos de situaciones de posibilidades de aborto, cuando hablamos de ciertos métodos de anticoncepción, cuando hablamos de ideologías en particular a la luz de la Escritura, eso jamás debe ser tratado, porque todas esas cosas tienen que ser tratadas afuera. Cuando hablamos de la ira, el enojo, la codicia, la avaricia, todo eso debe ser tratado afuera. Obviamente estamos disminuyendo el rol precioso que Dios nos da para poder impactar correctamente con su verdad a las personas. Otra respuesta que vamos a escuchar muchas veces en el marco incluso del cristianismo es que la consejería es aportar la opinión sobre algún tema sugerido. El argumento es este: finalmente todos estamos dando consejería porque todos estamos diciendo algo de lo que sabemos. Ahora, no toda consejería es consejería bíblica, y es importante decir eso también. Es cierto, aún personas no creyentes están dando su opinión sobre algo. Por ejemplo, a usted le duele algo y alguien le va a decir: yo te recomiendo mi doctor, te aconsejo, este es muy bueno, seguro que te va a ayudar. Ahora, ese no es consejería bíblica, ¿no es cierto? Sabemos eso. Entonces, no podemos decir que cualquier consejo necesariamente es consejería bíblica. Obviamente, la autoridad no debe estar en mi opinión personal, sino en lo que Dios ha dicho para poder solidificar que realmente esto sea la consejería. Por último, un grupo reducido va a poder dar una respuesta afirmativa y obviamente esperamos ser parte de ese grupo que cada vez vaya creciendo para poder responder como Dios lo espera. Cuando yo empecé el ministerio no tenía mucha noción de lo que significaba consejería bíblica, pero pronto, más temprano que tarde, Dios se encargó de darme a entender la necesidad de esta.
Había una familia en la iglesia cuando yo empecé allá el ministerio que me pidió si yo podía ir una vez por semana a su casa a tener tiempos devocionales. Yo estaba muy contento, animado, obviamente es bueno que una familia quiera estudiar la Biblia, entonces empecé a visitarles. Este era un matrimonio con 3 hijos, una hija grande, 18 años, otra más pequeña de 12, un pequeño hijo allá recién nacido, 1 año tenía allá. Empezamos a estudiar la Biblia y esto se fue haciendo muy periódico, empezamos a ver varias cosas de su propia vida, hasta que después de un tiempo juntos el marido me pidió conversar a solas, si podíamos hacerlo así. Nos juntamos en un lugar y él me dijo, allá necesito contarte algo que me está pasando y me está atormentando, pastor, y no sé qué hacer. Bueno, cuéntame, ¿qué pasa? Bueno, él me dijo, mire, cuando yo me casé con mi esposa, ambos no íbamos a la iglesia, ambos no teníamos ninguna idea de Dios. Yo le dije a mi esposa, mira, ¿existe alguna posibilidad, una remota posibilidad, de que a lo mejor yo tenga un hijo? Obviamente fuera del marco de esta relación. Pero no estoy seguro, no tengo ninguna idea si realmente esto es cierto o no. Tengo una sospecha nomás sutil allá, pero necesito decirte esto antes de que si nos casemos, porque eventualmente, si algún día aparece este bebé o realmente sabemos que está, quiero que tengas claro que obviamente quiero asumir mi responsabilidad. Bueno, en ese momento su novia le dijo allá, ningún problema, sin ningún drama, si yo entiendo que esto es parte de tu vida pasada, si esto es cierto, bueno, vamos a tener otro hijo y vamos a amarlo como un hijo, lo vamos a educar como parte de nuestra familia si es necesario, ningún problema con eso. Bueno, ellos se casaron, tuvieron a su primera hija y después de 8 años golpearon la puerta de la casa donde estaba. Era la mamá del hijo con el hijo. Obviamente pidieron hablar con él, él salió y él me dice, pastor, yo lo vi y era mi hijo, ¿no? Es decir, ahora en este tiempo cuando me estaba contando, ninguno de los 3 se parece tanto a mí como ese se parecía a mí. Increíble. Y usted sabe, a veces usted ve un hijo y usted dice, tiene que ser hijo del papá, ¿o no? Porque es evidente. Y él me dice, yo lo vi, obviamente sentí el peso tremendo de no haber tenido ningún tipo de comunicación. Ellos se habían alejado completamente, no había opción de saber antes de eso. Él claramente tenía la sospecha, pero no la seguridad. Pero cuando lo vio, todo eso había sido disipado. Entraron a la casa luego de haber visto al muchacho, después de haber saludado, después de haber conversado unos pocos minutos simplemente en la reja. Y él le dice a su esposa, mi amor, bueno, esto podía ser una opción, ahí está mi hijo. Entonces ella le dice, ese no es tu hijo. Y él está diciendo, mira, es obvio que mi hijo se parece muchísimo a mí, naturalmente las fechas calzan con lo que te había mencionado. Ella le dice, mira, este no es tu hijo y nunca será tu hijo. Él le recuerda, tú me prometiste que íbamos a tener algún tipo de relación con él si es que aparecía algún día, no me acuerdo de lo que te prometí. Tú tienes ahora tu hija, ella es tu única hija. Él le dijo, no puedo estar así. Bueno, un examen de ADN. La situación era súper difícil para la historia de su hijo con la mamá del hijo, pocos recursos económicos. Él le dijo, bueno, hay que hacerse un examen de ADN, no estoy seguro si él es mi hijo, aunque él estaba seguro. La mujer con el hijo tuvieron que hacerse cargo, de hecho la mujer tuvo que pagar el examen, él ni siquiera tuvo que pagar eso, su esposa no quería que ni siquiera gastara en eso, bueno, pagaron ellos, la mujer, la madre del niño, tuvieron el examen y el examen dio lo que era evidente, ¿o no? Es su hijo, es su hijo. Entonces él llega allá con el resultado, habla con su esposa, mi amor, es mi hijo, es evidente que es mi hijo, ahora sí, voy a poder tratarle como un hijo, él no es tu hijo. Por lo tanto, escoge o él o nosotros. Me dice, pastor, en ese momento tomé una decisión impropia, yo acepté por quedarme en la situación en la que estaba y anulé cualquier relación que podía tener con mi hijo. Le dije en ese momento a la mamá, no quiero saber nada más de él, no quiero tener ninguna información de él no es mi hijo. Y ella no quiso hacer ningún procedimiento legal, es decir, ella quería básicamente que tuviese la relación con su padre como debería haberlo tenido. Y así pasó, así fue. Y pastor, así pasó el tiempo. No supe nada de él hasta que él tuvo 18 años. Y cuando él tuvo 18 años me contactó por Facebook. Él me dijo lo siguiente, papá, yo sé que usted tiene una situación difícil, pero yo quiero que usted sepa, yo no tengo rencor, no tengo resentimiento, no tengo nada contra usted, tampoco le quiero pedir nada que sea material o económico. Yo simplemente quiero conocer a mi papá. Yo simplemente quiero saber quién es usted.
Y cuando él me está contando eso, es inevitable no solamente para él ponerse a llorar, para mí también, porque cuando tú conoces una historia como esa, tú lo menos que puedes esperar es que el corazón del hombre esté lleno de resentimiento, rabia, frustración, que no quiera hacer nada, pero esto lo hacía mucho más difícil, mucho más difícil. Y él me dijo, pastor, yo sin hablar con mi esposa me empecé a juntar con él. Y me junté con él. Y empezamos a conversar. Ya tenía allá sus 2 hijos, estaba por embarazarse, yo creo, su esposa del tercero. Y en este caso él está compartiendo con él mucho, está disfrutando de una relación súper bonita. Él se llevaba tan bien, me decía, con él me llevaba mejor que con mi hija mayor. Él me aconsejaba, me decía, pastor, él me hablaba. En un momento yo estaba mal de dinero y él me ayudó económicamente. ¡Wow! Empezamos a tener ese vínculo que era privado. Un día mi esposa se mete a mi correo electrónico y se da cuenta que yo tenía un correo con él, y en ese correo yo le decía, te amo, hijito. Entonces ella se enfureció tremendamente. Obviamente yo había cometido el error de no haberle dicho a ella, pero claramente ella no iba a entender ni quería aceptar la existencia de algo que era real. Por lo tanto, ella me puso otra vez contra la espada y la pared, o él o nosotros, y no hay otra opción. Otra vez en esa situación, yo le dije, yo no puedo tomar una decisión como esa, él es mi hijo. Entonces le dije a mi esposa, busquemos consejería, busquemos ayuda. Bueno, buscaron un pastor que tratara de ayudarles, ¿o no? Y encontraron un pastor. Y le contaron la historia al pastor, y el pastor le dijo lo siguiente, a ver, déjame pensar, yo creo que hay una historia en la Biblia que puede ser similar a la de ustedes. La historia es muy interesante, es la historia de Abraham. ¿Conoce la historia de Abraham? Sí. Bueno, usted sabe, Abraham tenía la promesa de Dios de tener un hijo, una descendencia. Obviamente esa promesa estaba establecida para tenerla con su esposa, ¿o no? Esta esposa era Sara, ¿sabemos eso, o no? Sí. Pero él obviamente se adelantó a esto, y lo que hizo, aún teniendo a su esposa Sara, fue involucrarse con otra mujer y tuvo un hijo fuera de la relación matrimonial. ¿Recuerdan esa historia? Sí. ¿Cómo se llamaba? Bueno, Ismael, ¿o no? Sí, Ismael, ¿o no? Bueno, llegó el momento en donde Sara, con mucha sabiduría de Dios, le dijo a Abraham, tienes que escoger o a Ismael o a Isaac. Y él escogió a Isaac, ¿no es cierto? Y ellos, sí, entonces tú tienes que escoger o a tu hijo, Ismael, o acá, a tus Isaac. Y él dijo, bueno, si la Biblia dice eso, será así nomás, escojo a mis Isaac. Hasta este punto te das cuenta del consejo, ¿no? ¿Sí? Más o menos. ¿Te das cuenta de la historia? Y él me dice, pastor, aunque nosotros hicimos eso, y mi esposa quedó feliz, ¿o no? Aparte, amó el pastor, ¿o no? El pastor dijo justo lo que ella quería escuchar, ¿o no? Yo aún sigo sintiendo ese peso por ese hijo, sigo sintiendo ese peso. Y no sé qué hacer. Bueno, cuando él me cuenta todo eso, yo necesito ser franco con usted, yo tampoco sabía qué hacer, tampoco. Me pareció algo terrible. A primera impresión me parecía sumamente absurdo el hecho de que él no pudiese establecer una lógica de hijo, independiente de que sabemos allá fue una historia que había sido evidenciada, obviamente fuera del marco de un matrimonio. Lo que tú y yo sabemos es que eso no significa para nada que él dejaba de ser su hijo, no significaba para nada que él no tenía responsabilidades. El mundo nos enseña que aún relaciones como esas implican la responsabilidad de los padres. Sabemos, existen demandas legales incluso que demuestran que existe una responsabilidad paternal, que creyentes no entiendan que aún deben asumir una responsabilidad que no solamente es monetaria, significa muchas otras cosas como crianza y otras. Obviamente hace que esto sea terrible, absolutamente terrible. Y me parecía terrible que este muchacho no pudiese tener contacto con su papá, que no pudiesen tener relación. Lo que lo hacía aún más terrible, como mencioné, era la actitud que el muchacho tenía. Cada vez que él le decía que no, el muchacho decía, está bien. Bueno, cuando viví esa situación, yo asumí, necesitaba capacitarme. Había escuchado que en la facultad donde había estudiado había un pastor que había enseñado, un misionero norteamericano que había enseñado consejería. No me había tocado a mí, entonces le pedí juntarnos. Necesito que nos juntemos, necesito que me enseñes, por favor. Y eso fue una luz tremenda. Él empezó a mostrarme un montón de información bíblica, empezó a ayudarme específicamente a partir de esta situación. Empezamos a juntarnos semana a semana y claramente fue increíble notar cómo una área tan particular y necesaria en el ministerio había quedado si coja o no había sido nunca considerada porque nunca había sido asimilada en ese contexto. Y bueno, obviamente así es como empezó a ser dimensionado por mí el asunto de la consejería. Bueno, después de un tiempo necesitaba hablar con él, tuve que decirle, mira,
Él es tu hijo, no deja de ser tu hijo. Tú necesitas tener responsabilidades con él. Es bueno que hables con tu esposa para decirle lo que necesitan hacer. Bueno, ella no quiso. Ellos se fueron de la iglesia muy enojados. Ese fue mi primer golpe físico y emocional de alguien que salió de la congregación. Después de años he sabido de ellos, finalmente ellos establecieron un vínculo y al menos estoy contento por eso. He visto fotos de ellos juntos, todos, y eso es una gran alegría, es decir, en parte por todo lo que realmente pasó en el tiempo. Pero debo dar gracias al Señor porque finalmente una historia como esa fue lo que permitió en la práctica de que pudiese empezar a estudiar o capacitarme mucho más, en que la Escritura tiene la autoridad para poder ayudar en situaciones como esas, sin duda alguna, en que la Escritura tiene autoridad para poder enseñar en muchas otras, sin duda alguna. En lo marco del ministerio me ha tocado tratar situaciones muy difíciles, situaciones de infidelidad, situaciones de decir, tendencias o situaciones o pensamientos o sentimientos que son impropios o perversos a la luz de la Escritura. Me ha tocado tratar conflictos que son a lo largo familiar o obviamente en marco grande de un núcleo allá específico, situaciones laborales y otras, y aunque sea hay mucho más que el Señor quiere que permita o me permita conocer a lo largo del tiempo, su palabra siempre ha sido, es y será eficaz y efectiva. Ahora, su palabra va a ser efectiva porque lo es en sí mismo, pero el corazón de la persona tiene que estar dispuesto para dejar que la palabra del Señor pueda ser la autoridad y el varón pueda ser, en este caso, el hombre pueda ser el dispuesto a obedecerla, a seguirla adelante, esté dispuesto a someter su voluntad a lo que la palabra está indicando. Por lo tanto, obviamente, como he mencionado, es algo necesario, es decir, a lo largo del tiempo en mi vida ministerial creo que ha sido fundamental el hecho de poder pasar tiempo con las personas y poder ver cómo la maduración de las personas se efectúa a través de esta proclamación de su palabra, que no solamente es pública, sino que también es privada y que requiere, obviamente, una disposición genuina del corazón para que Dios pueda hacer su obra de la santificación eficaz en cada creyente. Tenemos acá en los apuntes, en cuanto a esta introducción a la consejería bíblica, estos dos elementos. En primer lugar, hay un desconocimiento, ya he mencionado eso a través de lo que ya he dicho, pero también tenemos una lógica muy triste, tiene que ver con la desconfianza en el poder de la palabra. Usted debe saber una de las razones por las cuales no se sabe de la consejería bíblica, como no se sabe de muchas cosas realmente en el marco bíblico, es porque no tenemos una confianza suficiente en la autoridad de la Escritura. Pedro está diciendo allá que la experiencia humana, esto es lo que dice específicamente allá en segunda de Pedro, no tiene comparación con la palabra profética más segura. En muchas ocasiones usted y yo vamos a pensar que nuestra experiencia valida más o ayuda más que la autoridad de la Escritura. Pero no funciona así. Siguiendo el ejemplo que mencioné al comienzo, si un doctor funciona para usted, eso no quiere decir que va a funcionar igual para otra persona. No sé si le ha pasado, pero yo he recomendado mi mecánico a varios hermanos de mi iglesia. Y a mí me funciona perfecto el mecánico, ¿no? Pero a varios hermanos de mi iglesia no les ha funcionado igual. Es porque obviamente mi experiencia no es lo que necesariamente se debe asumir como la verdad absoluta. La autoridad de la Escritura sí puede ser establecida allá. Por eso Pedro está diciendo allá, podemos depender absolutamente en ella, porque obviamente en ella está la autoridad necesaria. La Biblia está diciendo que ella es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿recuerda la palabra? Perfecto. Eso suena perfecto, ¿no? Maduro, dice la palabra allá, preparado para, ¿qué cosa? Toda buena obra. Entonces mi pregunta siempre cuando alguien está luchando con la autoridad de la Escritura ¿es posible que lo que tú me estás planteando pueda hacer a alguien perfecto, pueda hacer a alguien preparado para toda buena obra? Y si es así, obviamente, sí vale la pena, pero como sé, no hay nada de eso. Solamente aquello puede ser encontrado en la autoridad de la Escritura, es decir, no se desapegue de la Escritura, no descuide la Escritura, sométase a la Escritura. El misionero Philip Rogers está anotado allá en los apuntes y fue precisamente el misionero con el cual me junté para ser enseñado sobre esto. Escribió lo siguiente: muchos cristianos, esto incluye a muchos pastores, tienen poca confianza en el poder de la palabra de Dios. Muchos tienen la actitud: la Biblia te puede mostrar el camino al cielo, pero es de muy poca ayuda en cuanto a cómo hemos de vivir en esta tierra. Y de hecho muchos cristianos piensan así. Es decir, la Biblia es sumamente buena, súper útil para saber cómo debes estar allá. Pero en las cosas que tienen que ver con la tierra, en estas cosas que son más como físicas, tangibles, tú necesitas otras cosas. La Biblia no es suficiente para ello.
Hermano, lo que nos convoca a nuestro tiempo juntos es poder dar el valor a la Escritura que ella tiene en sí mismo, es poder notar como un estudio diligente de la Escritura, no sumisión a su autoridad, una disposición de corazón a que realmente ella sea la que manda, pueda ayudarnos a poder ver y vivir en relaciones correctas, en vidas correctas, obviamente en prácticas correctas. La consejería bíblica es la verdad aplicada a cada situación de nuestra vida. Cuando usted está obviamente enfrentando cualquier momento, usted va a enfrentarse allá a la consejería bíblica, como la palabra le va a aconsejar, como Dios, que es el principal consejero, recuerde, admirable consejero, le va a aconsejar, como otros hermanos le van a aconsejar, como usted mismo se va a aconsejar. Mire, muy interesante, recuerda al salmista allá, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él se está autoaconsejando. Todo eso es básicamente ¿para qué? Para aplicar a la vida aquello que el Señor enseña en su palabra y poder llevarlo a la práctica. Pablo ejecutó consejería bíblica absolutamente. Los puritanos llamaron a la consejería bíblica santificación progresiva. De hecho, ellos veían como un sinónimo la santificación progresiva de la consejería bíblica y obviamente se asumía porque esto era parte del desarrollo de la vida de un creyente hacia Cristo. Es triste que aún sabiendo eso y pudiendo explicar esto de buena manera, la influencia de hombres en la historia, ateos como Freud, como Skinner, han hecho que el pueblo de Dios se haya olvidado, se haya desviado de aquella realidad y haya empezado a tratar sus temáticas, sus problemáticas en el marco fuera de la autoridad infalible de la Escritura. Entonces allá tenemos una introducción, vamos a ir de lleno, punto 1, en sus apuntes a un conocimiento de lo que es específicamente la consejería bíblica. Bueno, cuando hablamos de consejería bíblica, estamos hablando básicamente de la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, la Escritura a otros. Obviamente el enfoque de la consejería bíblica tiene que ver con la corrección de las situaciones de nuestra vida. La consejería bíblica es parte integral del ministerio del discipulado. De hecho, sin duda alguna, es parte del discipulado. Es un término amplio, discipulado, que implica en la práctica una enseñanza directa que sabemos es otorgada por la consejería bíblica. La consejería es una subcategoría de discipulado, un discipulado bien enfocado a problemáticas específicas de la gente. Cuando tú ves el ministerio de Jesús, tú te das cuenta que mucho de este ministerio tenía que ver con enseñanzas generales, pero también vas a notar cómo específicamente él abordaba problemáticas particulares de cada uno de aquellos que les estaban rodeando a través de consejería bíblica. Ahora, un creyente debe y puede estar preparado en esto. De hecho, obviamente todo esto es lo que se enseña en la Escritura a través de sus mandatos. De hecho, note allá, tiene un listado de estos. En el Nuevo Testamento escuchamos exhortados los unos a los otros, escuchamos alentados los unos a los otros, animados unos a otros, edificados unos a otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. El apóstol Pablo escribió, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y también dijo, y hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. También dijo allá, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Por lo tanto, cuando tú asumes la consejería bíblica no es necesaria, bueno, tú estás anulando todos estos pasajes que claramente nos hablan de una interrelación en donde nos queremos edificar, en donde queremos que la palabra prime en ambas partes, en donde queremos que ella sea, sin duda alguna, la autoridad que merece ser. Si tú niegas la consejería bíblica, tú vas a negar 51, unos a otros, unos por otros y unos con otros, que aparece en la palabra del Señor, que nos demandan relaciones sanas, bíblicas, edificantes. Todos estos textos que acabo de mencionar nos hablan de ese rol que tenemos como creyentes de poder compartir y comunicar con otros la verdad de su palabra. De hecho, en la práctica, si usted quisiera resumir consejería bíblica, una buena forma de hacerlo sería a través de Romanos capítulo 12, versículo 15. Llorad con los que lloran y gozar con los que se gozan. Es porque en la práctica esto tiene que ver con un tiempo, una disposición para que la autoridad sea preeminente y para que nosotros estemos disponibles para ella. Vaya a Hechos capítulo 20, déjeme mostrar allá parte de los criterios establecidos en la Escritura que solidifican el pensamiento de la consejería bíblica. Usted conoce la historia de Hechos 20, quizás el apóstol Pablo está reuniendo a los ancianos de Éfeso
Mileto, él está sabiendo que probablemente no va a verles más y él quiere despedirse. Usted debe saber, en tus palabras finales quieres decir todo aquello que es importante que sea dicho, asumiendo que quizás nunca más van a verte o nunca más van a escucharte. Y él hace allá algo que es increíble, él hace una demostración de su propio ministerio, enseña a los pastores que están allá escuchando sobre advertencias claras para que ellos no caigan en el error, les da demandas altas de lo que significa el estándar del ministro de Dios, pero también pone su propio testimonio como una evidencia de lo que había que hacer y cómo había que llevarlo a cabo. Cuando llegas allá a Hechos 20, nota versículo 19, mire allá, dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como en nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ahora, tú sabes cómo funcionaba, aparte del ministerio de Pablo. Él tenía ya una dinámica muy establecida. Él iba a lugares masivos en primer lugar y establecía ya el criterio bíblico. Por lo general, gran parte de su ministerio fue así. Él comenzó en las sinagogas, donde se reunía un gran grupo de personas, en particular judíos, y explicaba las Escrituras a la luz de la verdad, a la luz de la existencia de un Mesías. Luego sabemos, él también tenía la oportunidad de poder compartir con algunos en el marco privado, y esta diferencia es muy interesante. Hay un patrón ministerial que Pablo está estableciendo allá. Su rol no solamente tenía que ver con la exposición pública de la verdad, sino que también había una proclamación privada. Usted tiene ya un recuadro. Proclamación pública puede poner predicación, en la flecha allá, y en proclamación privada usted puede poner allá consejería. Déjeme argumentar mucho más esto. Los pastores en Éfeso necesitaban tener un ejemplo claro de cómo llevar adelante su función. Su función no solamente tiene que ver con aquello que es público. Usted sabe, el alimento del rebaño tiene una connotación pública. Es necesario que todos puedan recibir el alimento. Pero también usted debe saber que en el rebaño hay personas que necesitan dietas específicas, dietas especiales. Así como sabemos, nuestro físico nos ha enseñado, es una buena ilustración de que no todos podemos comer lo mismo. Hay algunas personas que tienen problemas con la lactosa, algunos tienen problemas con el gluten, algunos tienen problemas o tenemos problemas con las calorías. Obviamente usted debe saber, el azúcar también. Necesitamos también tener alimentación propicia para situaciones y contextos específicos. Bueno, cuando pensamos en el rol del ministerio, de la palabra, este tiene connotaciones que son públicas y también privadas. Mira, avanza hasta el versículo 31, por favor. Mira otra vez cómo Pablo sigue hablando allá. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora ya puso el contexto, él había enseñado públicamente y en las casas, y ahora está diciendo que de noche y de día, obviamente sabemos en contextos amplios, a tiempo y fuera de tiempo, él lo que estaba haciendo era amonestarles. Y esta palabra es muy importante, va a estar rondando por nosotros a lo largo de este tiempo juntos. La palabra amonestación es la palabra neuteteo en griego, que se traduce así, como instruir, enseñar, aconsejar, incitar. De hecho, seguramente si usted va a una librería cristiana o usted busca por Google consejería, va a encontrar que hay un área de la consejería que se llama consejería noutética. Viene básicamente de esta terminología, consejería de amonestación. Y la idea básicamente es que usted pueda asumir, yo pueda asumir que lo que la palabra del Señor nos enseña es que cuando aconsejamos a alguien es tan importante que esta consejería tenga la connotación de amonestación, tenga la connotación de escritural. ¿Por qué? Porque cuando piensas en amonestación, piensas que hay varias implicancias en esta. De hecho, déjeme mostrarle eso. Hay 3 elementos importantes. Por un lado, preocupación. La amonestación implica eso. ¿Me preocupa realmente lo que está pasando contigo? Es decir, ¿me preocupa tu vida? ¿Me preocupa lo que estás viviendo? Y obviamente esto está implicado en la palabra amonestación. Un segundo elemento involucrado allá es que también hay una confrontación, es decir, me preocupa lo que estás viviendo, por lo tanto quiero ayudarte y asumo, necesitas corregir esto a la luz de la Escritura. Y obviamente también hay un cambio allá, quiero acompañarte en este proceso en donde quieres llevar adelante la lógica que Dios ha establecido a través de su palabra para que puedas dejar los malos caminos y puedas volver a los caminos correctos. Por lo tanto, cuando hablamos de consejería noutética, estamos hablando de aquella actitud del corazón en donde muestro amor por mi hermano, manifestándole una preocupación activa, en donde hay confrontación con mi hermano para animarle a dejar lo que está mal, y hay una disposición de mi corazón para ayudarle en la compañía propicia para que él pueda
llevar adelante lo que es correcto. Ahora, cuando usted escucha la palabra amonestación, por lo general usted podría asumir que esta es una palabra que suena fuerte, suena fuerte. Hay palabras que suenan más fuertes que otras, y muchas veces esto de la palabra fuerte allá es porque no hemos asimilado muy bien cuál era el contexto establecido allá. De hecho, en la Biblia no se utiliza tantas veces amonestación en un contexto de rudeza como se utiliza en el contexto de ternura. Cuando tú estás amonestando a alguien, estás mostrando el amor propicio que debes tener. ¿Cuántas veces usted ha luchado en su corazón con esto? Mire, yo sé que esta persona está mal, pero prefiero no decirle porque quizás se puede ofender. Mire, más ofendido es Dios cuando usted no le dice que está mal y cuando la persona sigue ofendiéndole. O más ofendido puede ser la persona cuando se dé cuenta que usted sabía que estaba mal y no le dijo. Usted debe saber que el Señor nos ha puesto en el marco de una familia de la fe para que nosotros podamos ayudarnos unos a otros, para que podamos mostrar nuestro amor, corrigiendo, afinando, animando. ¿Conoce este pasaje en Proverbios? Hierro con hierro, ¿qué cosa dice? Se agusan. Ahora, generalmente cuando buscamos un pasaje en la Biblia para mandarle un versículo a un amigo, ¿no? O para hablar de la unión, ¿o no? De la buena amistad, pensamos en este pasaje, ¿no? Hierro con hierro se agusan, ¿no? Y pensamos, hierro, hierro, ¿no? Bien, somos hierro con hierro. Pero no siempre pensamos en las implicaciones que tiene este pasaje. Porque usted nota allá, ¿qué pasa cuando un hierro con un hierro se agusan? Bueno, chispa, alguien dice chispa, chispa, ¿no? Chispa, ¿qué más pasa? Calor, ¿o no? Fricción. ¿Esto es cómodo para el fierro? Si el fierro fuera humano, obviamente, ¿no? No, ¿no es cierto? Es decir, si el fierro pudiese pasar de esa posibilidad, pensaría que es mejor pasarla. Pero cuando usted piensa en el propósito final, ¿vale la pena o no pasar por eso? Vale la pena. Es decir, el fierro fue forjado, el fierro fue establecido, el fierro cumple un propósito ahora que tiene una razón mucho más importante, el fierro vale más, muy interesante, el fierro es mucho más útil. Interesante. Pero para eso, la ilustración que Dios está utilizando en el libro de la máxima sabiduría, está diciendo que eso implicaba calor, fricción, chispa. Hermanos, no debo eludir la responsabilidad y el privilegio que tenemos de poder decirle a alguien que está en el error con mucho amor, sabiendo que aún esto podría provocar en el otro una chispa. Es porque finalmente lo que estás tratando de hacer es que se abuse. Lo que estás tratando de hacer es que pueda hacer lo que Dios espera. Lo que estás tratando de hacer es que en amor prefieres que pueda ser útil. Mire allá, en 1 Corintios capítulo 4. Déjeme mostrarle cómo el apóstol Pablo entendía este concepto de amonestación. 1 Corintios 4. La palabra del Señor dice allá, versículo 14. 1 Corintios 4, verso 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Ahora, nota el contraste. Nosotros a veces pensamos que amonestar es avergonzar, pero Pablo no lo está utilizando en ese contexto, de hecho lo ocupa como un contraste. ¿Te das cuenta de eso? No les estoy escribiendo para avergonzarlos, no les estoy escribiendo para que se sientan mal por sentirse mal, ¿o no? No es la idea ofenderles, no es la idea mostrarles el error, humillándolos al punto de que ustedes no puedan pararse otra vez. No es la idea. Les estoy escribiendo para amonestarles, y nota, para que no quede duda de la connotación positiva que se le da a la Escritura, como a hijos míos amados. Nadie pensaría que un padre cristiano, cuando le dice a su hijo que no es bueno que haga lo que está haciendo, está maltratándole, ¿o no? ¿Por qué pensamos nosotros que cuando le decimos a un hermano en la fe que no es bueno lo que está haciendo, eso significa un maltrato, una ofensa, un abuso? No tiene sentido eso. Muchas de las razones por las cuales nuestras relaciones eclesiásticas son frías, son solamente de domingo, no tienen profundidad, es porque no hemos asimilado esto que el Señor espera. Si yo te amo, si yo te asumo como parte de mi familia, yo te voy a decir lo que debo decirte y estoy dispuesto a escuchar lo que debo escuchar. Obviamente asimilando que la autoridad de la Escritura es la que gobierna, asimilando que tu amor me enseña y me anima a considerar aquello. Ahora, he mencionado este asunto de consejería neutética o consejería de amonestación porque obviamente usted podría cometer un gran error. A veces usted va a ir a una librería cristiana y algunos autores dicen que es el lugar más peligroso para un cristiano porque vas a encontrar un libro de una cosa y al lado de otro que es una falsa herejía.
Pero lo cierto es que a veces vas a encontrar en una sección de consejería un montón de libros y tú podrías asumir, consejería, esto está bueno, ¿no? Esto es buena cosa, ¿no? Tenemos que aprender sobre esto. Pero no toda consejería es consejería bíblica. De hecho, no toda consejería llamada consejería cristiana es consejería bíblica, necesariamente. Lo cierto es que gran parte de lo que podemos conocer a nivel eclesiástico en cuanto a librerías o información se llama consejería cristiana, pero en la práctica no es consejería bíblica. De hecho, lo que tenemos es básicamente técnicas seculares que han sido barnizadas con algunos pasajes de la Biblia. Muchas personas que tratan de hacer una mezcla entre lo que el mundo enseña y tratar de justificar estas mezclas, es decir, malas, superfluas allá, con ciertos tintes cristianos. Obviamente cuando piensas en eso, cuando evalúas eso, a la luz de la Escritura te das cuenta que esto es un engaño terrible, un engaño perverso, que habla muy bien de lo que Satanás ha estado dispuesto a hacer. Mire, si usted quiere saber cuál es la forma más común o más práctica en la cual Satanás ataca nuestro día, nuestro mundo en la actualidad, no es necesariamente a través de posesiones demoníacas, como en el tiempo de Jesucristo. Es a través de la mezcla de la verdad con el error. De hecho, mire, como dice allá Pablo a Timoteo, él le dice, en los postreros tiempos algunos van a escuchar espíritus de demonios, van a seguir doctrinas demoníacas, y van a hacer cosas muy sutiles. Por ejemplo, van a prohibir casarse. Mire qué sutil. Ahora, cuando Pablo está diciendo eso en un contexto en donde él mismo había dicho en un momento específico que sería bueno que no se casaran. ¿Recuerda 1 Corintios 7? Entonces, algunas personas podrían tomar esta frase de Pablo y decir, bueno, no es bueno casarse al punto de prohibir casarse. Ahora, es bueno entender que hay una diferencia en decir no es bueno que se casen a decir está prohibido casarse. ¿Nota la diferencia, sí? Pero algunos van a decir eso. Otros mandarán a abstenerse de comer alimentos, dice Pablo a Timoteo. Ahora, ¿hay dietas en la Escritura? Sí. Recuerda, es decir, por ejemplo, ¿no? Es decir, Daniel tenía una buena dieta con sus amigos allá. Ahora, ¿eso quiere decir que debes abstenerte de comer, que cualquier otra comida es mala? No, todo lo que Dios creó es digno de ser comido, dice Pablo allá. Pero nota, estas dos son evidencias de la forma más ruda como Satanás va a atacar a nuestros tiempos a la iglesia. En la práctica es a través de sutilezas, a través de la combinación de la verdad con el error, a través de hacer pensar que algo no suena tan malo, si tiene un versículo bíblico que lo apoya o no, hay un personaje bíblico que parece que lo vive o no, y de esa manera tú y yo podemos caer fácilmente asimilando esto es bíblico cuando francamente esto no lo es. Ahora, esto en términos completos o secular o prácticos se llama integracionismo. Y es una corriente dentro de las iglesias que asume que tú puedes mezclar la ayuda secular con, es decir, las escrituras. Y que tú puedes en la práctica hacer una mezcla de ambas para tratar situaciones específicas. Ahora, usted debe saber que esta lógica de reconciliación es algo impropio. Es completamente distinto a todo lo que la Escritura nos demanda. Obviamente es distinto a lo que el Señor espera que nosotros hagamos. La Biblia dice que allá en Jeremías, Él le dice al pueblo de Israel que se conviertan ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Cuando tú participas de integracionismo, finalmente lo que sucede es que la Escritura cede todo y si lo secular lo gana todo. En la práctica esto es lo que sucede. Cuando tú tratas de adornar, es decir, la verdad del mundo, que sabemos es una falsedad ante la Escritura, con la verdad de las Escrituras, obviamente ya tenemos un problema serio de aplicación. Ahora, cuando tú enfrentes situaciones de integracionismo, debes asumir que es muy importante que puedas tener criterios para poder analizarlas. Y obviamente quiero, al comenzar, simplemente decir 3 preguntas que sería sumamente buena que tú puedas responder antes de asimilar tu aceptación de cualquier material o de cualquier enseñanza sobre consejería cristiana. En primer lugar, la primera pregunta que podrías hacerte es esta: ¿es necesario llevar a cabo la integración de las escrituras con la psicología clínica? Sería una buena pregunta para hacerte. ¿Es necesario realmente que se junte la escritura con la psicología para tratar algo específico? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿dan las escrituras la autoridad para ser ejecutada en armonía con otra fuente externa? Es decir, ¿hay algún pasaje en la Biblia que diga, yo, la palabra del Señor, te ruego que me uses con una ayuda externa para poder lograr mayor eficacia? O yo, la escritura, requiero de la diligencia humana para poder, es decir, compensarme o para poder empujarme a ser más eficaz en el corazón del hombre.
Si puedes encontrar un pasaje que diga que la Escritura está habilitando otra influencia externa para poder ser ayudada. O la tercera pregunta que puedes hacerte, si hay alguna deficiencia en la Escritura que requiera ser cubierta con la psicología clínica. Es decir, ¿hay algo que le falta a la Biblia que puede ser compensado por la psicología clínica? Y cualquiera de estas tres respuestas van a solidificar finalmente tu convicción. Y obviamente lo que espero es a través de este tiempo juntos poder ayudarte a fortalecer tu convicción mucho más en la palabra del Señor. Ahora, permítame dar un ejemplo práctico de lo que es el integracionismo. De hecho, Jay Adams, que es un buen hombre en cuanto a la consejería bíblica, de hecho, él es el padre de lo que se conoce la consejería noutética. Él lo que hizo fue algo muy fantástico en su tiempo. Él fue pionero en un mundo en donde la psicología había sobreabundado para volver a las Escrituras y mostrar cómo las Escrituras mostraban en su contenido la ayuda necesaria para diferentes problemáticas. Y lo que él hace es algo muy interesante. Él escribe cómo el integracionismo había afectado de tal manera a la iglesia que se podía manifestar a través de elementos concretos. Por ejemplo, él lo que hizo es lo siguiente. Miren, voy a leer el párrafo allá. Algunos de los que pretenden hacer consejería bíblica, entre comillas, solo utilizan la Biblia para apoyar lo que previa inspección resulta ser un sistema no cristiano. Un buen ejemplo de esto es la Escuela de los Temperamentos, revivido por O. Halsby y otros. Ahora, déjenme mostrarles esto. La Escuela de los Temperamentos ha sido algo que ha sido enseñado muchas veces incluso en el marco de las iglesias, en donde se les ha enseñado a las personas que existen 4 tipos de temperamentos. No sé si has escuchado eso. Están los melancólicos, los coléricos, los sanguíneos y los flemáticos. ¿Quién es colérico acá? Bueno, voy a preguntar eso. Entonces, de alguna u otra manera, y fui parte de eso, fui enseñado bajo la lógica de que tú tienes uno de estos 4 elementos en tu temperamento, por lo tanto, tienes que conocerte, tienes que amarte, tienes que empoderarte, y tienes que, obviamente, en la práctica, saber cuáles son tus debilidades y tus defectos para que sepas, obviamente, cómo reaccionar en base a lo que eres. En la práctica, reducen tu carácter a un temperamento específico. Ahora, hermanos, esto no es bíblico, es decir, esto no sale en la Escritura, es decir, nunca la Biblia habla de esto. Lo que sucedió fue que un hombre a la historia llamado Halsby lo que hizo fue tomar esto que era parte de la cultura griega. Los filósofos griegos decían que habían 4 químicos líquidos en el cerebro y cada uno de esos líquidos, esto es nada de ciencia, ¿no? Esto fue filosofía, de esta filosofía que la gente filosofea cuando filosofa. Hay 4 líquidos y esos 4 líquidos tienen que ser 4 temperamentos y esos 4 temperamentos son estos. Y así fue. Es decir, hermano, no hay ni una ciencia en eso, ni tampoco hay ni una Biblia en eso. Nada. Entonces este hombre dijo, me parece sensato. Y empezó a hacer algo que fue muy interesante. ¿Hay en la Biblia algún caso de algún colérico? Sí, pues, el apóstol Pedro. Entonces es bíblico. ¿Hay algún melancólico? Obvio, el profeta Jeremías, profeta llorón, melancólico, claro. Hay algún sanguíneo, y eventualmente estaban pensando allá en Pablo, ¿no? Un flemático Bernabé, ¿no? Hijo de consolación. Muy flemático él. Hermano, ¿nota lo que sucedió? Es decir, lo que se hizo fue intentar mezclar, pero en la mezcla la Escritura perdió todo, y lo secular ganó todo. ¿Cuánta gente en el marco de las congregaciones vive pensando así, ¿no? Es que yo soy muy colérico, por eso le contesté de la manera que le contesté. ¿Y la Biblia te excusa así? Cuando llegues al juicio le podrás decir al Señor así, Señor, lo que pasa es que tú me hiciste colérico, yo soy rebelde porque usted me hizo así. No funciona eso. Lo que ha logrado en la práctica esta manifestación de integracionismo es hacer que las personas justifiquen su pecado. Eso es un pecado. Dios nunca nos demanda justificar nuestros pecados, nos demanda aceptar nuestra responsabilidad y aceptarla como corresponde. Mis hermanos, esto es un error garrafal. Y muchas veces nosotros simplemente escuchamos esto y nos parece sensato. ¿Por qué? Porque tiene cierto nivel de sensatez. Es como pasa mucho con psicología. Nosotros escuchamos ciertas cosas que parecen muy sensatas. El punto es que no estamos llamados a vivir vidas sensatas, estamos llamados a llevar vidas bíblicas. Bíblicas. El filtro está allá. Estamos en un mundo en donde se valora muchísimo lo que es la sinceridad. Me encanta la gente que es sincera, pensamos nosotros, es tan bueno, es un valor tremendo. De hecho, mucha gente es líder de opinión, aunque piense muy distinto unos de otros, pero son sinceros en su opinión. Pero mire, la Biblia no nos demanda tanto a ser sinceros como nos demanda a ser verdaderos. Porque usted sinceramente podría tomarse un vaso de cianuro pensando que es agua, muy sinceramente, pero le va a matar. La verdad
es un valor trascendental y la verdad absoluta es aquella que los cristianos tenemos en la palabra. Por lo tanto, de dónde desprendemos nuestros actos, de dónde desprendemos nuestros criterios, debe ser básicamente esto, la verdad. El problema con estos pensamientos como el de los temperamentos es que finalmente no solamente está torciendo la Escritura tratando de ponerla en un lugar donde ella no está, sino que además lo que trata de hacer es un daño tremendo en las personas porque justifican sus prácticas de acuerdo a su carácter. Déjeme darle otro ejemplo práctico, quizás puede sacar chispa, pero recuerde, hierro con hierro se abusan. ¿Ha escuchado un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no lo he escuchado, qué bueno, no lo escuche nunca. Lo que sucedió es lo siguiente. Un hombre pensó que una buena idea sería explicar que hay diferentes tipos para demostrar amor en las personas, y lo que hizo con eso fue hacer un estudio empírico, es decir, trató de pensar de qué manera se mostraba el amor y lo dividió. Entonces algunas personas, él dijo, demuestran el amor dando cosas, ¿no? Otras personas demuestran amor con palabras de afecto, otras personas demuestran el amor con toques o caricias, ¿no? Entonces, y así, 5 elementos allá, se escribió un libro, Los 5 lenguajes del amor. Y muchas personas empezaron a leer este libro, que en la práctica lo que enseña es lo siguiente. Tú tienes que conocer el tipo de amor, en primer lugar, que tú tienes para dar, pero también la persona que está contigo debe saber cuál es el amor que tú vas a dar. Entonces así no se generan frustraciones. ¿Por qué? Porque la esposa sabe, este hombre es sumamente poco delicado, nunca me da nada, pero su muestra de amor es toque. Entonces estoy feliz porque me toca. Y esa es su forma de amar. Mira, este hombre solamente regala cosas, pero nunca está dispuesto a tener una conversación profunda, pero como regala cosas y esta es su forma de amor, súper bien. Finalmente, lo que terminó provocando en las personas es un conformismo con el estado en el cual ellos asumían estar. Pero recuerde usted que la Biblia nos dice que nosotros debemos amar con el amor de Dios. ¿Este amor de Dios se segmenta en una de 5 partes? No. La Biblia dice que el marido debe amar a su esposa como la forma de un libro, una de las 5 maneras en las que Cristo amó a su iglesia. No dice eso. A este hombre le fue tan bien con los 5 lenguajes del amor que después sacó los 5 lenguajes de la disculpa, los 5 lenguajes del perdón. Y prontamente, seguramente, 5 lenguajes de la gracia, 5 lenguajes de la reconciliación, 5 lenguajes de... Las personas estamos ávidas de escuchar algo que nos hagan sentir mejor. Esa es la verdad. Y me hace sentir mejor, obviamente me hace sentir mucho mejor, el hecho de escuchar de que yo pertenezco a un tipo y a un grupo de personas que no requieren esforzarse más, porque soy como soy, y acéptame como soy. Eso no debe ser así. Otra de las maneras en cómo la psicología o el integracionismo ha tomado partido en la iglesia y ha ganado todo ella y ha perdido la iglesia, es asumir ciertos estudios que no tienen validez a la luz de la Escritura. ¿He escuchado esto? Las personas tienen una capacidad de concentración de 20 minutos, por lo tanto los sermones deben durar 20 minutos. ¿Ha escuchado eso? De hecho, muchas personas lo hacen así. ¿Recuerda cuánto duró el sermón del monte de Jesús? 20 minutos, ¿no? Spurgeon predicaba 2 horas. Hermanos, usted va a estar escuchando todo lo que sea necesario mientras la palabra esté obrando allá. La palabra no entra en la lógica de aquello que es natural, la palabra entra en la lógica de aquello que es sobrenatural. Es su obra en nosotros. Tenemos casos en la Biblia muy marcados de personas que están escuchando toda la noche, al punto que uno de los que estaba escuchando se cayó por la ventana. ¿Recuerda la historia allá? Ocupaba muy poca psicología Pablo, ¿no? ¿No? La palabra es la palabra. La palabra es la palabra. Y usted debe saber que cualquier influencia que tratamos de utilizar para justificar aquello que no debemos justificar no es correcto. Entonces, en la práctica, lo que se hace en las congregaciones que asumen este criterio es que, bueno, si la gente se va a concentrar 20 minutos, cantemos 1 hora y media y enseñamos 20 minutos, ¿o no? De alguna manera pensamos que no se concentran en la alabanza, aunque deberían concentrarse igual, ¿o no? Y quitamos el lugar trascendental que tiene la proclamación de la verdad y la reemplazamos por la exacerbación de las emociones, porque obviamente si la misma lógica que utilizo para decir que la gente va a escuchar 20 minutos y nada más que eso, debo pensar que la gente va a cantar simplemente aquello que le impacta o aquello que le emociona y no aquello que adora, francamente o necesariamente a Dios. Hermanos, todo esto es parte de integracionismo y ha hecho daño terrible a la iglesia, terrible, terrible. Y tú no quieres ser parte de eso, tú no quieres ser parte de aquellos que cometen ese daño, obviamente yo tampoco quiero ser parte de eso.
El integracionismo ha tratado de hacer varias cosas allá para tratar de justificar su punto. Uno de los puntos que ellos tienen para justificarse es el hecho de que ellos argumentan que toda verdad es verdad de Dios. Esto es algo que vas a escuchar mucho en terminología de integracionismo. ¿Qué dicen ellos? Es que todo lo que Dios creó es verdad. Toda la revelación de Dios, tanto la revelación general como la revelación específica, es verdad de Dios. Entonces ellos dicen, así como la Biblia es la verdad de Dios, también la psicología es verdad de Dios. ¿Por qué? Porque proviene de la creación de Dios. Ahora, Dios nunca pone al mismo nivel su revelación general con su revelación específica. Note eso. Y tampoco pone a ningún nivel aquello que tiene que ver con el experimento del hombre a la luz de su palabra. Eso no tiene coherencia con la Escritura. De hecho, usted sabe que aunque su eterno poder y deidad se manifiesta a través de la revelación general, lo cierto es que solamente puedes conocer a Dios a través de la ley de Jehová, que es perfecta. Solamente puedes convertir tu alma a través de su verdad. Solamente llegas a la fe por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios mismo aún no pone en los mismos términos aquello. Pero francamente es un error pensar que todo aquello que ha sido creado en este mundo tiene el mismo valor de verdad, cuando sabemos que muchas de las cosas que han sido diseñadas o aceptadas en este mundo van en un proceso continuo de aceptación o reconocimiento en el tiempo. Muchas de las cosas que el hombre ha reconocido en una etapa específica ha tenido que ser retractada. Entonces no puedo decir que esto es verdad de Dios. Obviamente esto es impropio, no es correcto, no es lo que el Señor espera, nuestra lógica, pensando en términos de integracionismo como un valor específico. Queridos, creo que nos ayuda muchísimo saber que independiente de lo que personas pueden decir, de hecho usted va a escuchar a personas integracionistas que van a decir la Biblia es suficiente. Bueno, no es tan importante lo que dices, sino es importante lo que haces. Si lo que vas a hacer realmente es algo que está sacando a la Biblia de la autoridad que tiene, si lo que vas a hacer es algo que va a tratar de poner a la Biblia la lógica de la integración, o si lo que vas a hacer es tratar las situaciones de la congregación bajo la lógica secular y no espiritual, obviamente lo que estás diciendo es una falacia. La palabra del Señor debe, es y será la autoridad que debe ser dimensionada y asimilada por nosotros.